Tema 1. Introducción a la química. Buen día, te habla Jessy Josué Copaticona y me dedico a la enseñanza de las materias de matemáticas, física y química. Prepararse y aprender es el deber de cada persona que quiere superarse en la vida. Es tu futuro y está en tus manos. Al final de esta clase conocerás los conceptos fundamentales de la química. Pon mucha atención a todas las clases que te servirán en un futuro en tus cursos preuniversitarios. Esta clase la dividiremos en los siguientes subtítulos. 1. Historia de la química. 2. Química. 3. Estados de agregación de la materia. 4. Propiedades físicas y químicas. 5. Sustancia, sistema y fase. 6. Fenómenos físicos y químicos. Y 7. Mezcla y combinación. Empecemos. 1. Historia de la química. La historia de la química está ligada al desarrollo de la historia del hombre. Se podría decir que abarca desde el dominio del fuego. Por lo tanto, la química abarca las transformaciones de la materia y las teorías correspondientes. Continuemos. Historia de la química. Aristóteles, que era un filósofo griego, decía que todo está formado por los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. En cambio, Demócrito postulaba que la materia estaba conformada por átomos, como las partículas más pequeñas. Entre estos dos grandes filósofos, Demócrito es el que estaba en lo correcto o más cerca de la verdad. Continuando con la historia, entre los siglos 3 a.C. y el siglo XVI después de Cristo, miren que es una brecha muy grande, son casi 18 siglos, la química estaba dominada por la alquimia, como la búsqueda de la piedra filosofal. ¿Para qué las personas buscaban este elixir de la piedra filosofal? Porque este elixir, según la leyenda, podía convertir cualquier sustancia en oro puro. Entonces, ¿qué hacían estos señores? Comenzaban a mezclar todo tipo de compuestos, componentes para tratar de encontrar este elixir que es la piedra filosofal, dado que nunca se logró, nunca se pudo demostrar. En cambio, la química como tal empezó a desarrollarse entre los siglos XVI y XVII, con el estudio de los gases en cuanto a su comportamiento y sus propiedades. 2. Concepto de química. Para poder definir qué es la química, primero tenemos que definir la materia. Y nos dice, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Entonces podemos definir a la química como la ciencia que estudia la composición, las propiedades y transformaciones de la materia. 3. Estados de agregación de la materia. Las características que vamos a ver de los estados de agregación de la materia son forma, volumen, compresibilidad y fuerzas intermoleculares. Solo vamos a ver 3 estados: el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso, pese que ya se demostró que existe el estado plasmático. Dado que las condiciones son extremas para formar este estado, todavía se está sometiendo a estudio. Entonces empecemos. El estado sólido, por ejemplo, aquí hemos puesto un cubito. Nos dice, en cuanto a su forma, tiene una forma propia, tiene un volumen propio, no pueden comprimirse, y en cuanto a sus moléculas, dominan las fuerzas de atracción molecular. Es por eso que un sólido no se dispersa en cuanto lo dejamos en un solo lugar. Líquido, por ejemplo el agua, nos dice, adopta la forma del recipiente, pero su volumen no varía. Si yo lo paso de recipiente a recipiente, solo va a albergar la cantidad de volumen que era, no va a cambiar la cantidad de volumen. Son incompresibles, dominan las fuerzas de atracción y repulsión en sus moléculas. Es por eso que un líquido tiene la capacidad de fluir, porque sus moléculas se están a la vez atrayendo y repeliendo.
Y por último, el estado gaseoso. Dice, adopta la forma del recipiente, ocupa el mayor espacio posible, son compresibles, dominan las fuerzas de expansión en sus moléculas. Es por eso que los gases sus moléculas tratan de expandirse al mayor o a la mayor cantidad de espacio posible. 3.1 Cambios de estado. En nuestros tres estados tenemos distintos tipos de cambios. Por ejemplo, vamos a ver, solidificación es cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso. Condensación, cuando pasamos del estado gaseoso al estado líquido. Y sublimación, cuando pasamos del estado sólido directamente al estado gaseoso. Veamos unos ejemplos. Solidificación, podemos decir, es cuando el agua se congela. Condensación, cuando el vapor de agua se condensa en líquido. Y sublimación, por ejemplo, podemos decir la naftalina, que pasa de su estado sólido directamente a estado gaseoso. Así como tenemos estos estados, también tenemos sus estados inversos. Por ejemplo, fusión, cuando pasa del estado sólido al estado líquido. Vaporización, cuando pasa del estado líquido al estado vapor. Y sublimación inversa, cuando pasa del estado vapor al estado sólido. Propiedades físicas y químicas. Propiedad física es una característica que podemos ver en un material sin afectar su estructura química. Por ejemplo, están el olor, el sabor, la temperatura, el volumen, la dureza, etc. Propiedad química es una característica que comprende su cambio químico. Por ejemplo, tenemos la reactividad, la oxidación, la reducción, etc. Las propiedades también las podemos clasificar en propiedad intensiva y propiedad extensiva. Propiedad intensiva nos dice, es una característica que no depende de la cantidad de material a examinar. O sea, por ejemplo, dureza, densidad, punto de ebullición, etc. Si yo analizo la dureza del acero, no importa si hago con una pequeña pieza o si lo hago con una gran pieza de acero, la dureza del acero va a ser la misma. Va lo mismo con la densidad. Yo puedo medir la densidad de un vaso de agua midiendo solo la densidad del agua, no importa si yo la mido en un vaso o si yo la mido en un tanque, va a ser la misma densidad del agua. Por otro ejemplo, en cuanto a su punto de ebullición, nosotros sabemos que el agua en La Paz hierve a 80 grados centígrados. Entonces, no importa si yo hago hervir 1 litro o si hago hervir 1 metro cúbico de agua, siempre va a hervir a esa temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición. Propiedad extensiva es una característica que depende de la cantidad de material a examinar, volumen, presión, masa, etc. Para apreciar esta propiedad tenemos que ver la cantidad de materia que tiene esa propiedad. 5. Sustancia, compuesto y elemento. Empecemos por la sustancia. Nos dice, es aquella materia de composición fija y definida que no puede ser separada en otras clases de materia. Y las sustancias se pueden definir en dos. Primero, compuesto. Por ejemplo, el agua nos dice, es una sustancia formada por 2 o más elementos combinados químicamente. Acá podemos ver la tabla periódica y tenemos una cantidad de elementos y nosotros combinando estos elementos podemos obtener compuestos. Por ejemplo, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Ahora veamos el elemento. Nos dice, son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples mediante cambios químicos. Por ejemplo, acá tenemos el sodio, sodio puro. Este no se puede descomponer en otras partículas que no sean sodio. 5.1 Sistema y fase. Sistema es toda porción del universo sometida a investigación. De ahora en adelante para nosotros el sistema va a ser todo aquello que estemos estudiando. Fase
es una parte del sistema química y físicamente homogénea. 5.2. Tipos de sistemas. Podemos tener dos tipos de sistemas. El primero, sistemas por intercambio de masa y energía. Nosotros tenemos nuestro sistema y alrededor de él tenemos al entorno. Y 1. Sistema abierto. Nos dice, existe un intercambio de masa y energía con el entorno. Entonces, entre el entorno y el sistema intercambian masa y energía. 2. Sistema cerrado. Existe un intercambio de energía con el entorno. En este caso, ya no se intercambia masa, solo se intercambia energía. Y 3. Sistema aislado. No existe intercambio de masa ni energía con el entorno. Entonces, un sistema aislado no intercambia nada. Segundo, sistemas por números de fases. 1. Sistema homogéneo. Por ejemplo, si nosotros mezclamos agua con alcohol, hasta cierto punto podemos ver que existe una diferencia entre ellos cuando los mezclamos. Pero si nosotros comenzamos a revolverlo o a mezclar en mayor cantidad, no vamos a poder distinguir qué parte es alcohol de qué parte es agua. Entonces nos dice, un sistema homogéneo, en este sistema solo existe una sola fase. 2. Sistema heterogéneo. Por ejemplo, si yo mezclo agua con pedritas de calcio, en este sistema se puede distinguir más de una fase. Por ejemplo, nosotros podemos ver todavía la parte que es sólida, que se está mezclando con el líquido que sería agua. Otro sistema heterogéneo sería cuando nosotros mezclamos agua con aceite. No importa cuánto lo mezclemos, no importa la temperatura, siempre se van a distinguir el agua del aceite. 6. Fenómenos físicos y químicos. Fenómenos físicos. Ocurre cuando no hay cambio en la composición química de una sustancia. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros tenemos hielo, cubitos de hielo? Si nosotros lo descongelamos, vamos a tener agua líquida. Y no importa cómo lo descongelemos, no importa qué tan rápido lo hagamos, la composición del hielo, que es H2O en estado sólido, va a cambiar al estado líquido, pero va a mantener su composición química, que sería H2O. Solo va a cambiar el estado, va a ser un estado líquido. Y los fenómenos químicos ocurre cuando existe un cambio profundo en la materia, tanto física como químicamente. Por ejemplo, si nosotros agarramos un papel, le prendemos fuego, ¿qué vamos a tener? Cenizas. No importa cómo yo lo trate a las cenizas, no importa cuántos procesos le haga, no voy a poder obtener el mismo papel que estaba hecho de la celulosa de los árboles. Al convertirse en ceniza se ha vuelto solo carbón. 7. Mezcla y combinación. Primero vamos a ver lo que es una mezcla. Por ejemplo, volvemos a nuestro ejemplito de mezclar sodio con agua. Nos dice, es la unión física de dos o más sustancias puras, en proporciones variables, en las que cada sustancia retiene su propia composición y propiedades. Por ejemplo, si yo mezclo aquí, en esta mezcla puedo mezclar la cantidad que yo quiera de agua con la cantidad que yo quiera de sodio. En cambio, si nosotros vemos lo que es combinación, por ejemplo, el hidrógeno en estado gaseoso más el oxígeno en estado gaseoso nos da agua. Nos dice, es la unión química de una o más sustancias en proporciones fijas. Unión química, se unen químicamente, tanto molecular como atómicamente. Nosotros tenemos dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno, se mezclan para formar 2 moles de agua, que tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Por eso se dice que en proporciones fijas. Bueno, hasta acá sería nuestra clase de hoy. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima.